Lo que he venido a conversarles es un poco del tema de la estrategia que tiene hoy día ante estas amenazas el banco, que tiene el 33-35% de participación de mercado de este país, que termina siendo riesgo sistémico y que finalmente y que tiene más de 130 años de vida institucional. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo leemos? Y que hace Banca Universal y que es miembro de la primera holding corporativa del Perú. Bueno, entonces, pero para esto tengo que contarles algunas cosas previas a la presentación, ¿no? Primero es que en el tema de lo que es la seguridad o la ciberseguridad o la seguridad de tecnología, pero nosotros lo llamamos la seguridad integral, pero hablemos de tecnología, esto tiene como que es una mesa con tres patitas en el BCP. Una que está en seguridad TI, ¿ok? Otra que está en ciberseguridad, que está en riesgos, y otra que está en el área que me toca a mí dirigir, que una de las gerencias es ciberinteligencia, cómputo forense y fraudes cibernéticos. Realmente lo que vemos es crimen cibernético, ¿no? Entonces, pero sin embargo trabajamos de manera muy unida, muy coordinada. Y eso es lo que vengo a hablarles ahora. La agenda para el día de hoy son 5 puntos. Primero, que es el presente y pasado de la transformación digital, qué, cómo y cuándo, ¿no? Entonces, acuérdense que más que entrar por el lado técnico de lo que es un ataque, lo que les voy a hablar sobre el tema de la estrategia. El banco tiene una decisión bastante clara en el sentido que no hay forma que nosotros trabajemos desde el lado de la seguridad si es que, por ejemplo, tanto la gente que ve seguridad, que ve fraudes, que ve riesgos cibernéticos, etcétera, etcétera, no sabe hacer un caso de negocios. Entonces, esto creo que es el primer reto para la gente de tecnología, seguro para todos ustedes, de que sepan hacer un caso de negocios. O sea, desde su rol, obviamente. Y seguro es algo de los problemas que se han comentado en antes, que no tenemos, o no hay, en el caso nuestro no si hay, una silla en los sitios de determinación en donde se puede esclarecer. Si bien es cierto, han leído mi hoja de vida y claramente se ve que estoy formado en leyes, en el tema informático, tengo el doctorado en este negocio, pero yo vengo del lado comercial, sin duda. Y si ustedes preguntan, el auditor general del BCP y de Credit Corp ha sido hace algunos años el gerente general de la Casa de Bolsa. Entonces miren ese concepto donde la organización dice, yo quiero que entiendas cuál es nuestro core de negocio y obviamente sea sólido en el tema del negocio. Y el problema que hay y que a veces vemos en el tiempo, digamos, las gerencias técnicas que trabajan conmigo, lo que les digo es, oye, este es un esfuerzo que tenemos que hacer. Entender cuál es el apetito de riesgo de la corporación, entender cuál es y cómo hacer tu business case y poder transmitir si los riesgos que estás diciendo, que estás tratando de explicar, son realmente entendidos en ese nivel. Entonces, le digo que no es fácil y con cargo a que me equivoque, tal vez la mayoría de este auditorio tendría alguna oportunidad de mejora en ese punto. Es decir, no en el tema tecnológico, sino el tema cómo logro transmitir eso estratégicamente. Acuérdense que cuando uno lee en una corporación tiene dos frentes. El frente estratégico, que están los riesgos y las políticas, y la parte táctica operacional, donde está casi el resto de la organización y hay una parte de control en un sistema de mejora continua, pero fijémonos en ese lado. Entonces, la parte estratégica, cómo puede tomar decisiones si es que la parte táctica operacional no habla el mismo idioma. Y ese es un reto. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a hablar de transformación digital y algo en lo que todos los días aprendemos las empresas, ¿no? Vamos a hablar del futuro. Y acá cuando estaba haciendo esta presentación, que por cierto la hice ayer también en la corporación, le dije que si la interrogante es si esta es una época de cambio o un cambio de época, ¿no? Y eso cambia bastante, porque acá sí el orden de los factores altera el producto. Entonces, en mi opinión, este es un cambio de época y después les voy a explicar por qué. Después el efecto camaleón, ¿no? Las amenazas del cambio. Lo hemos escuchado hace un momento y lo hemos escuchado durante las diferentes presentaciones. Es que sobre los diferentes esfuerzos, inversiones y X cosas que están alrededor de las decisiones que vamos tomando, pero sin embargo miren la cantidad de riesgos que hay. Entonces eso es importante. Después la otra parte que es de la seguridad tradicional a la seguridad ante la incertidumbre.
Pero cuando hablo de la incertidumbre, ustedes después les voy a explicar a qué me refiero, pero básicamente a la incertidumbre de la estrategia, o sea, cómo vas a gestionar la seguridad ante escenarios de que no sabes qué va a venir, ¿ok? Y no voy exclusivamente a las reglas o a las estimaciones que ya conocemos. Ahí les voy a contar. Y hay algunos comentarios finales. Entonces, dicho esto, presente, pasado y de la transformación digital, ¿qué y cómo, cuándo? Entonces, el primer punto es esto, ¿no? Es el liderazgo. Entonces, no estoy hablando yo de cuál es la solución o cuál es la estrategia, sino empecemos a entender cuáles son las empresas líderes. Pero la pregunta es, oye, ¿y por qué José nos pone cuáles son las empresas líderes? Y la respuesta es bien sencilla. Porque ellos son, no a los que tenemos que estudiar, son a quienes tenemos que visitar. Consecuentemente empecemos a hablar de algo muy sensible, que es el presupuesto. O sea, el presupuesto de sus unidades tiene que considerar estas visitas técnicas para que entiendan qué hace Apple, qué hace Amazon, qué hace Microsoft, en fin, para que ustedes puedan entender ahí por qué hacen eso y qué cosa viene. No solamente entrar a Google o entrar al Internet y ver qué cosas están publicando. Eso ya es hoy. Y si ustedes van a hacer un plan estratégico para hoy, están complicados. ¿Me comprenden? Entonces, y este liderazgo no es permanente. Si nosotros, he incluido del 2010 al 2018, pero si mirásemos años atrás, vamos a encontrar que los bancos estaban ahí. Habían bancos importantes como Citi, claramente ya no estamos. Y sobre las condiciones para ser líder, sí, de todas estas quisiera resaltar las tres del centro. Básicamente la que habla de tecnología, la que habla de talento y la que habla de data. Sin esas tres no podemos hacer absolutamente nada. Y después voy a hablar bastante sobre el tema del talento, que es un foco difícil. Antes conversaba con mi colega de Telefónica y me decía, oye, ustedes han abierto tantas vacantes, sí, me han jalado dos, me decía, ¿no? Yo le decía, oye, yo no sabía, eso habrá sido el headhunter, ¿no? Pero le digo, este mercado va a ser así. Hoy ya son dos tuyos, mañana serán tres míos y mañana serán dos de ustedes y X cosas. ¿Por qué? Porque el talento es bien escaso. El talento es escasísimo. Entonces, la otra preocupación que tenemos que tener los directores, los vicepresidentes, es cómo retengo el talento. Entonces, y esto es algo que no es cuando que lo retengo ya como están ustedes. Tengo que empezar a identificarlo desde las aulas universitarias. ¿Cómo los invito? Por el tema de la continuidad, el tema del plan de sucesión. Consecuentemente, en nuestro mapa estratégico como gerentes, tiene que estar eso bien incluido. Bueno, dicho esto ustedes ya lo conocen, lo han visto de manera reiterativa, pero solamente nos lleva al lado del plan estratégico, y siempre estamos hablando de ese lado. Oye, Netflix, sumando minuto a minuto, tenía 69.444 horas en el 2016 y en el 2019 694.000. La pregunta es, si yo fuese el responsable de seguridad o cualquiera de ustedes que fuese el responsable de seguridad en una empresa, cualquiera que sea que tuvo ese crecimiento, ¿creen que el control ha crecido a la misma velocidad que creció el negocio? La respuesta va a ser no. Más aún cuando, como hablaron en la primera charla, este tema de las metodologías ágiles de MVP, con el design thinking, con co-creación y sentando al cliente ya en la mesa de decisión, y si no regresa al proyecto hasta que tenga la aceptación del cliente, etcétera, etcétera, entregables en 14, 16 semanas, con MVPs diferenciados, consecuentemente controles que acompañan en esa velocidad, pues tenemos ya un reto complicado. Y eso es en general, es lo que hay en el mercado. Entonces, dicho esto es algo que lo he hecho para tratar de graficar algo que debe leerse matemáticamente en algún momento y darle un peso y un valor. La probabilidad y el impacto, como se lee actualmente, pues ya no se puede leer igual. Primero uno dice, lee tu antecedente, pues, ya eso no podemos leerlo, definitivamente ya no es así, lo han explicado bien los expositores previamente, pero en la ecuación tiene que estar el talento, tenemos que darle un peso, un valor a eso, tiene que estar el proceso, o sea, este tema del COSO 2013, principio 8, donde evalúas el proceso punta a punta, esto no es casualidad. Esto está regulado sencillamente por todos los antecedentes y toda la historia y todo lo que viene. Entonces, pero realmente, si es que no se lo he logrado explicar, como bien dijo el expositor,
que por cierto muy buenas las dos presentaciones. Nos vimos en el CELAES en Panamá hace poco. Entonces, como bien dijo, si yo no llego con el mensaje a la junta directiva, a la alta dirección, de que por qué es un costo, o sea, más allá que cotizamos en la bolsa de Nueva York y X cosas, sencillamente pueden pensar que es un gasto y que no es una inversión. Por eso es que le digo, ¿dónde está el reto de saber hacer un business case en ese sentido? El otro lado es tecnología, que vamos a hablar de eso con ustedes, y el otro es el tema cultural. Yo me acuerdo en el 2008 cuando me dijeron, oye, esto hay que reformularlo. Entonces, mira, y dijimos, nosotros en el Perú somos el banco referente. O sea, no podemos salir a mirar al Perú, tenemos que salir a mirar afuera. Entonces mi decisión fue, voy a buscar la siguiente experiencia. Bancos con mayor, digamos, facturación comercial, con mayor índice de fraude, pero con cultura similar. Entonces, obviamente, escogí Colombia en ese momento y México. Y Brasil está sobreentendido, pero ya las dimensiones de Brasil son de otro vuelo. ¿Ok? Entonces, pero México me pareció súper interesante. Y dentro de México me quedé con el Banco Santander después de la gentileza, eso es lo bueno, que en seguridad siempre somos colaborativos, que después de haber estado en México y visitado todos los bancos y la empresa de consultoría durante 3 meses, sencillamente el modelo que ellos tenían era muy sólido, muy interesante, muy visionario. Y se trajo y se aprobó y es lo que tenemos. Nosotros tenemos el modelo de seguridad integral, que no es lo que vengo a conversar hoy día, pero básicamente sí les comento qué es lo que hay. Y el otro es el perfilamiento de los riesgos cibernéticos. Después los vectores de ataque, y cuando hay el impacto, cuando hablamos después del impacto, de hecho la gestión de crisis, como ya se ha comentado, es un tema central. O sea, no hay forma que nosotros no tengamos una gestión de crisis bien entrenada, porque una cosa es que la tengamos en el PowerPoint, que te llegue su certificación y cosas por el estilo, pero lo más difícil de eso es tomar decisiones. Por eso es que yo les vengo a hablar de una persona que creo que es el plus que puedo contribuir con ustedes, quien tiene ataques y quien tiene que resolver, y seguro nos equivocamos a veces, pero esos errores capitalizas y aprendes, y cuando haces tu post-mortem, pues dices, ya sabes qué cosa hay. El problema es cuando caes 2 veces en el mismo error. Esa es otra historia. El otro lado es el analfabetismo digital. Y comentaba el día de ayer que hace algunos años nos reunimos en la OEA, en Washington, para ver el tema de la gobernanza del Internet de cara a lo que venía con el Internet de las cosas. Entonces, cuando llegué a Washington, y yo fui representando a la banca, presido el Comité Consultivo de Seguridad para toda la banca, soy de Latinoamérica y el Caribe, son 600 bancos. Entonces, información, imagínense como que hay. Y entré y había, así como en este auditorio, un grupo estaban los embajadores, el otro grupo estaban las empresas tecnológicas y en el otro estaban las empresas ¿no? un tercer grupo que no sabía quién era. Pregunté y me dijeron que son ONGs. Y las ONGs. Entonces dije, ¿qué hace ONGs como un evento como este? Porque era la gobernanza del Internet. Y me explicaron es que ellos fueron a decir que el Internet no se podía gobernar, no se podía regular, porque iba contra un derecho esencial de los países, inclusive miembros que estaban ahí, que es la libertad de expresión. Y consecuentemente ustedes que son empresas privadas, vean cómo toman sus decisiones de control en los desarrollos y productos que van a tener. Pero lo que sí nos pusimos de acuerdo todos es que lo que había en nuestra región era un alto analfabetismo digital, especialmente en el tema de seguridad, y que era algo que había que combatir. Bueno, dicho esto, hacer un comentario sobre cómo creemos nosotros que debe verse este tema. De ahí decidí traer esta lámina, ¿no? Que es la vulnerabilidad, la amenaza, el impacto y el riesgo. Pero acá lo interesante es algo que se ha dicho. Están los líderes, y claramente yo le estoy hablando del lado de la banca, y los bancos no somos los líderes. Sin duda, ya ustedes lo vieron en la primera lámina, y acá tienes 2 niveles de seguidores, los fast followers y los liars. Entonces el problema es que si tú estás en medio, se sobreentiende que hiciste un homework bien hecho, o medianamente bien hecho, con cierto apetito ahí y cierta tolerancia, para acompañar al líder. El problema es cuando estás abajo y de pronto por tecnología quieres acompañar al líder y lo que vas a tener es una brecha en medio, es como una cáscara de huevo, ¿no? O sea, adentro haces de un huevo y vacío, aire, y el problema es que el hacker lo va a saber, el atacante lo va a saber. Y lo que vas a tener es cuando en un momento vas a hacer un stop, vas a mirar que tienes un pasivo tan grande que vas a tener un problema muy, que caería muy bien
Y ya saben ustedes en esa matriz que presentaron en antes dónde estaría esa empresa. Bueno, dicho esto, las conversaciones fíjense acá, será lanzada a la venta por Mattel. el lado superior a la izquierda es Pokémon Go, que nosotros decimos que es el pasado de las amenazas, que bajo un código QR. El de la derecha, que es la muñeca espía. En Alemania, ustedes entran a Google y ven que la muñeca espía la prohibieron, porque para efectos de ingeniería de espionaje industrial la estaban utilizando. Y lo de abajo es lo que ocurre hoy día y va a darnos duda de lo que viene. Entonces, si nosotros no tenemos claro que esto está sucediendo y nos incluyen todos esos factores que les he hablado, pues vamos a tener algunos problemas medianamente interesantes. Y los bancos comprenderán que tenemos que hacerlo. Entonces dije, quiero graficar esto. 3 rubros: la tecnología, el negocio y la seguridad. Entonces, esto es lo que pensamos nosotros. Estamos hablando de la seguridad de bancos, pero yo no creo que otras seguridades estén muy ajenas a este tema. O sea, realmente, como se dijo antes, el avance tecnológico es bastante mayor, el negocio lo va a aprovechar y la seguridad está tratando de alcanzarlo siempre. Entonces, esto es algo que nos debe llevar a un nivel de reflexión bastante claro, ¿no? Yo conversaba el otro día con unos amigos hackers de otros países, y un evento como este, y fíjense, este escenario está perfecto. Yo decía, a ver, levanten la mano quienes están, y algunos solo me han escuchado que he dicho esto, levanten la mano aquellos que están sobre los 40 años. Y de repente levantaban la mano casi todos. Los que están entre los 35 y los 40, había otro grupo interesante. Cuando preguntaba sobre 25 para abajo, no había quien levante la mano. ¿Y acá quién está de 25 para abajo? Por ahí 1, 2, imagínense. Entonces la reflexión inmediata es, ¿cómo queremos nosotros combatir a los hackers de determinados países de Europa del Este que tienen 12, 13 años, si nosotros tenemos 40, tenemos 50, y generacionalmente hay un gap que no podemos negarlo? O sea, esto nosotros hemos estudiado, señores, como con lápiz y papel. Afuera, gentilmente, también nos están obsequiando libros y impresos y cosas por el estilo. Pero el ejemplo más claro y bien básico es el niño que recién nace, que uno le lleva el álbum de fotos nuestro cuando era chiquito, y hace así, y no funciona, pues no lo devuelve. No sabe que hay que voltear la página, porque eso no lo entiende. Hoy día las condiciones que tiene que interactuar, como la tablet. Entonces estoy hablando de un tema básico hasta cosas más complejas. Entonces está bien que nosotros vengamos, estemos en estos eventos, pero es necesario que también esté al costado estos muchachos jóvenes que son quienes tienen que entender este tema, y nosotros firmaremos los presupuestos. Nosotros firmaremos, porque es la verdad, ese es nuestro rol. Trataremos de entender, estaremos en el SUT, hemos estudiado, pero no somos nativos naturales. Estemos claros en eso. Si no entendemos la amenaza en su fondo, en su esencia, pues vamos a estar diseñando parches nada más. Dicho esto, este tema del cambio, época de cambio de época, ya les dije qué opino, pero eso es bien sencillo, pues, porque miremos esto. Entonces, esta señora no sabe el idioma, ni sabe escribir, ni sabe leer. Entrar en un café necesitaba la parte superior derecha. A la izquierda ya los asistentes tienen los 10 coordenados, los comentarios. La parte derecha inferior es un señor que no podía ver. La izquierda son los implantes de chip. ¿Qué cosa nos lleva a esto? Los bancos estamos mirando este es el mundo de las experiencias. Que este tema de los líderes tecnológicos nos están llevando al mundo de las experiencias. Por eso los bancos, especialmente las empresas de servicio, están buscando dar una experiencia especial al cliente, llevándolo al mundo digital. Se ofreció no demorarnos mucho. Entonces, ahí nos lleva a este tema de VUCA, ¿no? VUCA no es un concepto nuevo, es un concepto antiguo, pero como todo lo que ocurre en el mundo militar, donde viene la parte científica normalmente, ahí se trabaja, donde algún tiempo, en algún momento sale a la parte civil y a la parte comercial, pero normalmente es así. Por eso es que cuando uno quiere estudiar esto bien, vaya a estudiar defensa, yo le sugiero. Y vaya a estudiar defensa, y especialmente defensa en países en guerra.
O sea, veamos qué hace Corea del Sur, veamos qué hace Israel, veamos qué cosa tiene Taiwán con 600 misiles apuntando. Entonces ahí entenderemos qué cosa es inteligencia, no algunas cosas que intentamos decir que es inteligencia. La historia es distinta. Yo acabo de venir de China. El último año he viajado, no tienen idea, he estado en China, he estado en Israel, he estado en Corea del Sur, he estado en Taiwán, he estado en Japón, en fin. ¿Pero por qué? Porque si no, ¿cómo diseñamos? ¿Qué cosa viene? ¿A quién tenemos que contratar? ¿Qué perfil tenemos que traer para lo que se estaba diciendo? Entonces, de estas cosas de la complejidad, la volatilidad, la ambigüedad y la incertidumbre que es de UCA, nos quedaremos con el tema de la incertidumbre. Y alguien me dice, oye, ¿esto cómo se come? ¿No? Entonces, tienes algunos ejemplos. Y sí, la volatilidad ya la hemos hablado. La complejidad la acabamos de ver ahorita. La ambigüedad, por los nombres que ustedes ven ahí, está claro. Y la incertidumbre, de repente quise graficarlo de esta manera. Es decir, ¿cuál de estos es el troyano que viene atrás para romper la defensa? Después de eso viene un troyano, ustedes saben, porque este es como, ¿no? La resistencia, a ver. Y después, ¿cuándo me toca a mí como país? ¿En qué momento ese ataque se vuelve hacia Perú? Ustedes saben que según Kaspersky, nosotros estamos en el puesto 7 de países más infectados de malware a nivel mundial. El primero es China, pero nosotros somos el sexto. O sea, y de los top 10, 6 son de Latinoamérica. Entonces, dígame, si tenemos un azángaro, que todos saben qué cosa es un azángaro, ¿ok? Que uno empieza caminando al costado del Palacio de Justicia, está en la esquina, están los jueces. Y de pronto uno es astronauta, después graduado de MIT, de ahí no sé qué cosa militar en algo, de ahí ingeniero de no sé qué, de tal país, y de todo uno obtiene documentos, ¿no? Pero si se va después más lejos, un poquito más allá, que está el edificio central de la policía, y camina un poco más, entonces están las bases de datos. 30% de bancarización. Okay. Entonces, no voy a tener problemas. Y encima tengo este tema del modelo de cabinas públicas de Internet como un tema de apoyo social. Okay. Antes han hablado de todos los esfuerzos que se están haciendo. Y eso explica que tengamos en el punto 6 de inyección de malware. O sea, si yo no leo la amenaza en ese sentido, digamos, ¿qué voy a poder trabajar? Entonces, regresando al tema de la banca, lo que nosotros tenemos que entender también es cómo va cambiando la época, ¿no? Entonces tenemos la banca computacional, la banca inteligente y la banca exponencial. En la computacional todavía se acordarán la gente de campañas masivas, experiencia multicanal y herramientas automatizadas. Y en la inteligente le debe sonar bastante claro esto, ¿no? Mejor experiencia del cliente, inicio de explotación de Big Data, Real Time, nuevas plataformas, automatización. Y bueno, ¿cuáles son los retos? Experiencia del cliente, eficiencia operativa, gestión del dato, personalización y asesoramiento al cliente, regularización más estricta y dinámica y nuevos competidores tecnológicos. ¿Esto les suena claro? Claro, eso es este momento. Pero ahí empezamos a la banca exponencial. Banca aumentada, banca abierta, banca cognitiva, banca automatizada. Estando en China, entré a una oficina bancaria y de pronto me recibió un robot de este tamaño y más abajo, más adentro había uno. No había público, nada. Pero tampoco había ventanillas. Y lo que habían son estos cuadros, 2 cuadros con código QR para que uses el WeChat, porque no puedes usar otra cosa. Y con ese código te ibas a un ambiente que es de realidad aumentada y empezás a ver el departamento de los diferentes, cuál te gustaba. Y después cómo vestías el departamento. Y de acuerdo a eso, solicitabas el crédito. Entonces tú salías con tu departamento, pero visto en el espacio que como lo consideras, como lo quieres, escoges, y sales con toda una experiencia. Entonces la pregunta es, ¿eso nos va a traer cosas? Claro que sí. Retos. Entonces también hay gente profesional en este ámbito, que conforman la empresa Kaspersky, que ya están pensando en 2050, que se están diciendo acá el sol 50, un ejemplo de Singapur, más o menos cómo se va a leer. Entonces, esa es la parte donde debemos empezar a trabajar en investigación y desarrollo para ver qué cosa hay y qué cosa viene. Voy a agilizar esto por el tiempo. Y acá, esto no es nuevo, ya se habló del Internet de las cosas, del Internet del todo, pero básicamente yo quería tomar 2 frentes, ¿no? Pero uno de ellos es la impresión 3D.
la impresión 3D nos deja alguna idea del cambio que va a venir. Y este cambio, ¿dónde lo vemos? Los malls van a cambiar de diseño y dimensión. Uno va a ir a un mall para tener una experiencia, que siempre quiere esta experiencia, pero lo que va a hacer es, va a comprar el código del artículo que necesita y con eso va a ir a su casa y lo va a imprimir en su computadora 3D. ¿Por qué? Porque ya imprime inclusive en metal, no solamente en plástico. Y eso, si quisieran llevarlo al lado hasta de la seguridad física, es decir, oye, de ahora en adelante te van a escanear bien tu teléfono, porque lo que vas a tener es vas a pasar en el teléfono el programa para imprimir el arma en el otro lado, en el otro país. Bueno, después tenemos el efecto camaleón. Esto lo voy a pasar más o menos rápido, pero acá lo que quiero rescatar es lo que dice McKinsey, ¿no? McKinsey lo tiene muy claro y lo que nos dice, oye, ten cuidado con este tema en TI, porque esta parte de la transformación puede ser, si no la llevas bien, puede generarse un fraude, un freno ante las amenazas que hay. No voy a entrar en más detalle de esto. Tienen beneficios, como están reflejados al lado izquierdo, aprovéchalos, pero también lee bien la otra parte. ¿Y cómo es eso? Ciudades inteligentes. Estuve en Israel conociendo Sherzebak, que es una ciudad inteligente. Es impresionante lo que uno logra ver. Pero así como ve ese avance tecnológico y dice, en esto vamos a llegar, también existen ya estos eventos en donde la ciudad inteligente viene siendo afectada. Y un tema que nos lleva a pensar, y antes se dijo sí, que efectivamente WannaCry no es que no hay que mencionarlo, sino que normalmente se toca, pero yo quisiera tocarlo desde otro frente, ¿no? Es decir, oye, si en 2007 nos pasó Estonia, ¿cómo nos puede tocar WannaCry en 2017, 10 años menos? Y hablaba con mis amigos de una empresa española muy mencionada en ese caso y le decía, oye, ¿qué cosa no se leyó? Okay, si por el asunto de que sacaron una estatua de la antigua Rusia en el 2007, dejaron una semana incomunicado a Estonia, okay, sin vías de comunicación, sin transportes, X cosas, el 2007 ¿cómo nos puede venir a pasar un tema que afectó varios frentes? Afectó bancos centrales, líneas aéreas, trenes, hospitales, X cosas. Si alguien quiere tener una idea de cómo va a ser una guerrita cibernética, pues tengan una idea de qué pasó ahí. Y el otro punto es esto, ¿no? La interconectividad que hay, pero, ¿por qué el efecto camaleón? Porque ahí venía viene el tema de las brechas, que ya se ha mencionado antes, pero ¿dónde están? El tema salud. De hecho, el tema de salud es uno de las industrias o de los sectores que más ransomware ha tenido, ¿no es cierto? No se ha hecho mucha publicidad, pero eso nos deja algún mensaje bastante claro. Los bancos no es exactamente algo que nos destaquemos en ese punto, pero sí es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, el efecto camaleón, claramente. Hay servicios, pero también hay estos eventos. Ya se habló antes en detalle de esto, y no voy a ahondar más ahí. Y acá lo interesante, ¿no? Se habla mucho de inteligencia artificial, otros le llaman estadística avanzada, o machine learning, pero claramente están usando los hackers. Entonces la gente a veces le roban los datos y dice, felizmente no me roban, porque piensan que el valor principalmente es que te roben plata, pero te roban datos. ¿Y cuál es el reto para ustedes o para todos nosotros? Es cómo entender un mundo en donde no nosotros, sino los jóvenes, su estándar es compartir datos y subir su información. Entonces, ese es otro concepto. Yo dirán, míralo. Y a veces la gente piensa que los seguros te cubren todo y eso no es cierto. What is unique about DeepLocker is that the use of AI Bueno, entonces ellos usan inteligencia artificial y nosotros tenemos que entender cuál es el cambio de la seguridad tradicional a la seguridad ante la incertidumbre desde el punto de vista del vector que les estoy hablando. ¿Okay? Entonces, acá, de hecho, cada gerencia que tenemos constituido en el área de mi cargo, estamos con esto, ¿no? Pero nosotros lo hemos basado en la consultora Booz Allen Hamilton y lo hemos customizado, ¿ok? Que coincide con otras normativas, ¿ok? Pero prevención, detección, respuesta y recuperación. Entonces, si alguien te dice, ¿cómo has diseñado? Cada uno de los gerentes que están en nuestro equipo le dice qué ha hecho en cada uno de estos temas. Claro, y nosotros hemos agregado al cliente porque el cliente estamos
bien decididos a ser la empresa que brinde mejor experiencia hacia el cliente en el tema de servicios. Dicho esto, claro, acá lo que quiero resaltar, porque el resto de ustedes ya lo conocen, es que tienen que tener un plan estratégico donde en este caso para nosotros la tecnología, la transformación digital, la corporativización, el COSO como gestión de preventiva, la ciberinteligencia, bueno, todo lo que están viendo ahí, y la parte de abajo, cómo tenemos un tema de gobierno, comités, políticas, definiciones de roles y accountability. Y el accountability es vital. ¿Okay? Esto es importante, cómo moverse, este mercado tiene que moverse del paramétrico, del juicio experto y del tema de reglas, a un tema de análisis estadístico basado en algoritmos o que le llaman inteligencia artificial. Y lo otro es cómo entender la inteligencia artificial, para que tengan ustedes una idea, un ataque durante los 60 segundos el 60% del saldo es transferido, estos son datos internacionales, y después de 30 minutos el 30% del saldo se ha gastado. Entonces, si nosotros no tenemos este tema de tecnología de última generación, vamos a estar complicados. Comentarios finales, presente y pasado de la transformación digital, que como cuándo. Entonces acá entra el producto, acá entra el riesgo. Planes de contingencia, las decisiones de soporte del negocio permitirán cubrir de manera integral el aspecto cualitativo y principalmente cuantitativo. No hay forma que solamente tomemos decisiones desde el lado cualitativo. El cambio de época, ya está claro, la aparición de necesidades de los nuevos usuarios. Su experiencia a través del uso de la tecnología de última generación nos lleva a un nuevo rumbo. El efecto camaleón es aprovechar estas condiciones de la situación anterior y de la seguridad tradicional ante la incertidumbre. En el caso de la gestión de la incertidumbre se deberán considerar los siguientes puntos. Desarrollo de los líderes tecnológicos. 2. Los cambios de hábitos y nuevas costumbres de los usuarios. Lo que sí sabemos es que los factores indispensables para la gestión del riesgo serán el desarrollo de capabilities y talento, uso de herramientas, las decisiones basadas en información y rápida capacidad de adecuación. Y eso es, señores, lo que quería contarles. Gracias.